¿Puede una nación pequeña desafiar siglos de sometimiento y arrodillar a una superpotencia simplemente cerrando el grifo del uranio? Imaginen el siguiente escenario. Una mañana cualquiera, París despierta y de repente, una parte significativa de la energía que alimenta sus hospitales, metros, escuelas y hogares empieza a escasear. No se trata de una catástrofe natural ni de un fallo técnico pasajero, sino de la decisión soberana de un país africano, hasta entonces invisible para muchos europeos. Níger. Este país, considerado durante décadas un simple almacén de recursos, da un giro radical al expulsar a Francia y recuperar el control total de su uranio, ese oro amarillo, cuyos átomos mantienen encendidas 6 de cada 10 bombillas francesas. No estamos ante un conflicto aislado o anecdótico. El uranio de Níger es la piedra angular de la energía nuclear francesa, la columna vertebral que garantiza la estabilidad eléctrica de uno de los países más industrializados del mundo. Para dimensionar el impacto, basta recordar que Francia es el líder europeo en energía nuclear, y que sus 66 reactores dependen para funcionar de un flujo constante de uranio, del cual Níger proveía aproximadamente el 40% antes de la crisis. Cerrar ese grifo no es solo cuestión de economía, es un grito de soberanía que resuena en todo el continente africano. Pero, ¿cómo llega Níger a este punto de inflexión? Para comprender el alcance de esta rebelión, es necesario retroceder en el tiempo y analizar el entramado de contratos, decisiones políticas y contextos históricos que han marcado el destino del uranio africano. Durante la segunda mitad del siglo XX, mientras Europa renacía de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y avanzaba hacia la prosperidad, África era relegada al papel de proveedor silencioso. Níger, rico en uranio, veía marcharse su tesoro subterráneo a cambio de promesas de desarrollo que nunca llegaban. Francia, a través de la multinacional Orano, antes Areva, obtenía el mineral pagando cifras irrisorias comparadas con las ganancias que obtenía al vender energía nuclear en mercados internacionales. Para ponerlo en perspectiva, mientras Francia llegaba a facturar decenas de miles de millones de euros al año gracias a su modelo energético, Níger recibía menos de 200 millones, una fracción insignificante si se considera el daño ambiental y social provocado. Los testimonios de aldeanos desplazados, agricultores que perdieron sus tierras y familias obligadas a consumir agua contaminada por la extracción de uranio, se multiplican en la región de Arlit. Es el precio que paga Níger por ser el pulmón nuclear de Europa. Ejemplos similares se repiten en otras partes del continente. En la República Democrática del Congo, la explotación del coltán y otros minerales críticos ha generado riqueza para empresas extranjeras, mientras las comunidades locales sufren las consecuencias ambientales y sociales, perpetuando un ciclo de pobreza y dependencia. La soberanía africana, durante mucho tiempo, fue un espejismo. Los contratos se firmaban en despachos europeos, los arbitrajes se resolvían en tribunales internacionales, y cualquier intento de renegociar las condiciones era respondido con amenazas de sanciones económicas o incluso intervención militar. El caso de Níger, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, en Washington, es ilustrativo. En 2022, este tribunal falló en contra de Níger y a favor de Orano, sentando un precedente que muchos consideran una forma moderna de colonialismo legal. La historia parece repetirse. El derecho a decidir sobre los propios recursos sigue siendo negado, esta vez con la firma de abogados y la presión de lobbies internacionales. Sin embargo, en el año 2023, una nueva generación de líderes africanos decide romper el silencio y desafiar el statu quo. Inspirados por movimientos históricos como la descolonización de los años 60 y 70, y por ejemplos más recientes de soberanía energética en América Latina, estos líderes toman una decisión radical: nacionalizar el uranio y poner fin a décadas de contratos leoninos. El general Tani y la Junta Militar de Níger, al igual que líderes históricos como Kwame Nkrumah en Ghana o Patrice Lumumba en el Congo, apuestan por una soberanía real, aunque ello implique enfrentarse a las potencias occidentales. La noticia de la nacionalización corre como pólvora.
Francia, dependiente del uranio nigerino para alimentar la mayoría de sus reactores nucleares, ve amenazada no solo su seguridad energética, sino también su posición geopolítica en África. El pánico se apodera de los mercados energéticos europeos. Las acciones de empresas como Électricité de France, EDF, y Orano caen en picada, mientras los políticos franceses debaten medidas de emergencia para garantizar el suministro de energía. El fantasma de los apagones masivos y la recesión económica se cierne sobre Europa occidental. Pero la rebelión de Níger no es un caso aislado, sino el detonante de un movimiento regional. Malí y Burkina Faso, países vecinos con historias de explotación similar, anuncian la creación de la Alianza de la Soberanía. Esta coalición, inédita en la historia reciente del Sahel, marca el nacimiento de una estrategia colectiva para defender los recursos naturales y negociar desde una posición de fuerza. Es un eco de la OPEP en los años 70, cuando países productores de petróleo se unieron para desafiar la hegemonía de las multinacionales y fijar precios justos en el mercado global. La respuesta de Europa y Estados Unidos no se hace esperar. A través de foros internacionales, campañas mediáticas y presión diplomática, intentan desacreditar a los nuevos líderes del Sahel, acusándolos de desestabilizar la región y poner en peligro el orden legal internacional. Sin embargo, para muchos africanos, la verdadera amenaza proviene de las estructuras de poder que perpetúan la dependencia y la desigualdad. La batalla, sin embargo, ya no se libra solo en el terreno de los recursos materiales. Ahora, se pelea también por el relato, la legitimidad y el derecho a soñar con una África unida y próspera. Las calles de Niamey, Bamako y Ouagadougou se llenan de manifestaciones, pancartas y debates públicos. Intelectuales, periodistas y activistas discuten sobre el futuro del continente, recordando que la independencia política debe ir acompañada de una autonomía económica real. El riesgo es inmenso. Si la rebelión fracasa, Níger, Malí y Burkina Faso podrían enfrentar sanciones, aislamiento internacional e incluso intervenciones disfrazadas de ayuda humanitaria. La historia ofrece ejemplos aleccionadores. En Irán, la nacionalización del petróleo llevó al derrocamiento de Mossadegh en 1953, orquestado por agencias de inteligencia extranjeras. En Chile, la nacionalización del cobre fue respondida con un golpe militar en 1973. El desafío africano no está exento de peligros. Pero si triunfan, el Sahel podría convertirse en un modelo de independencia y cooperación africana, inspirando a otros países del continente a seguir el mismo camino. Sería la primera vez, desde la ola de independencia de los años 60, que África logra imponer sus términos en el mercado global de materias primas. En este contexto, nuevos actores globales entran en escena. Rusia, por ejemplo, firma un acuerdo estratégico con Níger para la transferencia de tecnología, la construcción de infraestructuras y el desarrollo de una industria militar local. A diferencia del enfoque tradicional de extracción y exportación, este nuevo modelo apuesta por la industrialización, la creación de empleo y la formación técnica. Ingenieros rusos colaboran en la construcción de plantas eléctricas, talleres de ensamblaje y academias militares, marcando el inicio de una nueva etapa en la relación entre África y el resto del mundo. Otros países africanos observan con atención. Ghana, por ejemplo, avanza en la transformación local del cacao, mientras Sudáfrica lidera proyectos de minería responsable y energías renovables. La pregunta que recorre el continente es la misma. ¿Es posible romper el ciclo de dependencia y construir una economía diversificada, capaz de resistir las presiones externas? El Sahel se convierte, así, en un laboratorio de multipolaridad. Las viejas reglas del juego han sido desafiadas, y las potencias tradicionales compiten ahora con nuevos actores. Mientras tanto, la sociedad civil africana exige transparencia, rendición de cuentas y una visión de desarrollo que ponga en el centro el bienestar de la población, no solo las ganancias de las élites gobernantes. Sin embargo, el peligro de caer en nuevas dependencias es real. La historia reciente
está llena de ejemplos de países que, al liberarse de un amo, cayeron bajo la influencia de otro. En Angola, la salida de las potencias coloniales fue seguida por décadas de guerras civiles, alimentadas por intereses extranjeros. En Namibia, la explotación de uranio por parte de empresas chinas ha generado tensiones similares a las vividas con las multinacionales occidentales. Por eso, la clave está en la construcción de capacidades locales. La verdadera independencia no se logra solo con el control legal de los recursos, sino con la capacidad de transformarlos en riqueza tangible para la población. Esto implica invertir en educación técnica, fomentar la investigación científica y promover la cooperación regional. Ejemplos como el Instituto Africano de Ciencia y Tecnología en Nigeria o la Universidad Cheikh Anta Diop en Senegal muestran el potencial de la formación local para impulsar el desarrollo sostenible. La reciente Alianza del Sahel desafía la estrategia histórica de dividir para dominar, empleada por potencias extranjeras durante más de un siglo. Al actuar de manera coordinada, estos países pueden negociar mejores condiciones, compartir infraestructuras y crear cadenas de valor regionales. Un ejemplo inspirador es el Mercado Común del Sur, Mercosur, en América Latina, que permitió a países como Brasil y Argentina fortalecer sus industrias y reducir la dependencia de mercados externos. Pero los desafíos internos no desaparecen. La corrupción, la fragmentación étnica y las rivalidades políticas amenazan la estabilidad de la nueva alianza. La historia africana está plagada de promesas de liberación que acabaron en nuevas formas de opresión. Por eso, la participación ciudadana y la vigilancia constante son esenciales para evitar que el poder cambie de manos sin transformar realmente las estructuras que perpetúan la desigualdad. El futuro de la independencia africana se juega hoy. El precio de la ingenuidad es perpetuar el sometimiento. Solo una ciudadanía informada, crítica y movilizada puede defender la autodeterminación, exigir cuentas a sus líderes y resistir la manipulación, venga de antiguos colonizadores o de nuevos actores globales. En términos prácticos, los países del Sahel pueden tomar medidas concretas para fortalecer su soberanía, diversificar la economía, invertir en energías renovables, crear fondos soberanos para gestionar las rentas de los recursos naturales y promover la integración regional. Botsuana, por ejemplo, ha logrado gestionar de manera ejemplar sus ingresos del diamante, invirtiendo en educación, salud e infraestructuras, y evitando la llamada maldición de los recursos. La batalla por el uranio es solo una pieza de un tablero mucho más complejo, donde se cruzan intereses económicos, geopolíticos y sociales. El control de este mineral puede inclinar el futuro no solo del Sahel, sino de toda África y, por extensión, del equilibrio global en el siglo XXI. ¿Quién escribirá las próximas líneas de la historia africana? La respuesta depende de la capacidad de los pueblos y gobiernos africanos para aprender de sus errores, consolidar alianzas justas y convertir la riqueza natural en desarrollo humano. La historia nunca está escrita en piedra. Cada generación tiene la oportunidad de redefinir su destino. En el Sahel, África ha enviado un mensaje claro. No aceptará sin cuestionar su rol en el tablero de las grandes potencias. La batalla por el uranio simboliza la lucha por una soberanía genuina, donde cada gesto importa y cada decisión puede abrir o cerrar el camino al futuro. Una corte internacional puede dictar sentencias, pero solo la voluntad colectiva de un pueblo puede cambiar la realidad. El pueblo saheliano, enfrentando la lógica neocolonial y desafiando el statu quo, demuestra que la dignidad y la justicia no son concesiones, sino conquistas diarias. Hoy, la pregunta clave no es solo si África logrará controlar sus recursos, sino si la sociedad global aceptará seguir manteniendo un sistema que beneficia a unos pocos y condena a la mayoría a la pobreza. Cada vez que una nación africana exige respeto y toma las riendas de su relato, abre una senda que puede inspirar a todo el continente y más allá. La indiferencia alimenta la injusticia. Si la mayoría permanece callada,
las viejas estructuras seguirán decidiendo el destino de generaciones enteras. Pero si optamos por involucrarnos, exigir transparencia y respaldar los movimientos emancipadores, estaremos forjando una narrativa diferente para este siglo XXI. La historia se escribe hoy, no con tinta extranjera, sino con la determinación de quienes se niegan a ser simples espectadores. La pregunta es urgente y desafiante. ¿Seguirás observando desde lejos cómo se repite el pasado, o te sumarás al cambio que África y el mundo claman? El futuro está abierto. El pulso por el uranio y la dignidad africana apenas comienza. La decisión es colectiva, y cada acción, por pequeña que parezca, suma en la construcción de un mundo más justo. El Sahel ha encendido la chispa. Depende de todos nosotros mantener vivo el fuego de la esperanza y el cambio.